Cree que el cáncer de pulmón o la enfermedad coronaria se la va a pescar el otro. Las campañas de prevención por el lado del miedo no funcionan. Es una cuestión cultural, eso no en todas las poblaciones va a funcionar igual. Es muy difícil hacer prevención cuando el valor de la vida tiene un valor distinto para vos que para otra persona. Cuando vos lo analizás en un contexto social un poquito más amplio y decís un chico que vive en una villa, que su padre está desocupado y su abuelo cobra 600 pesos de jubilación, donde su perspectiva no es la de ser mejor que la actual. ¿Cuánto vale su vida? Si su vida no vale, ¿para qué la va a cuidar? Y si mi vida no vale, tu vida no vale y te mato por un par de zapatillas. Digo esto porque cuando uno ve todas estas cosas, la criminalidad y etcétera, etcétera, luego más cárceles, más represión, pena de muerte, es olvidarse, digamos, cuál es la base social de esto, ¿no? Alguna vez en una charla que fuimos a dar en un lugar, hablábamos a los chicos en un lenguaje que los chicos entendieran, ¿no? Un psicólogo que estaba conmigo decía, lo que pasa es que la droga es una mierda. Y un pibe del fondo gritó, ¿y mi vida qué te crees que es? De modo que los mensajes de prevención requieren un estudio antropológico y sociocultural para saber muy bien cómo llegan. Por ejemplo, en África, en poblaciones donde la esperanza de vida no excede los 45 años, cuando se intentaba hacer prevención, decía, mirá, te tenés que cuidar porque te puedes pescar una enfermedad que te puede matar. Y decía, ¿qué importa? Siempre voy a morir igual. Es muy difícil llegar con un mensaje de, viva la vida. Si nosotros no modificamos las condiciones de vida de la gente, no ayudamos a modificarlas, y no logramos que la vida valga la pena ser vivida, es muy difícil hacer prevención. La muerte a veces es un alivio para alguna gente. Al parecer, esto le importa a menos gente de la que debería, porque si no la realidad mundial sería diferente, mejor. Por ejemplo, el Fondo Mundial de Lucha contra el SIDA, la tuberculosis y la malaria necesita 20.000 millones de dólares para poder proveer asistencia a la totalidad de los pacientes. 20.000 millones de dólares no se logran reunir. Ahora, ya no sé, ya perdí la cuenta de cuántos miles de millones de dólares se han reunido sí para salvar bancos conducidos por cretinos que cobran salarios de decenas de millones de dólares por año. Para eso sí está el dinero de los gobiernos. Entonces es una cuestión de prioridades humanitarias. Es una prioridad humanitaria rescatar un banco, rescatar una compañía de seguros. No es una prioridad humanitaria evitar que se mueran chicos de desnutrición. Pero vivimos en un mundo donde todavía hay chicos que se mueren de sarampión y es una vacuna que cuesta 3 centavos de dólar. Tenemos 2 millones de muertos por año por malaria, paludismo. 2,5 millones de muertos por tuberculosis, una enfermedad totalmente tratable. El SIDA es prevenible y sin embargo 2 millones de personas más o menos la contraen todos los años. Ante este panorama, ¿de qué se aferra para seguir teniendo esperanzas en que las cosas mejoren? El SIDA mostró lo mejor y lo peor de la condición humana, mostró lo peor en términos de discriminación, en términos de estigma, en términos de egoísmo, etcétera, etcétera, y mostró lo mejor en términos de solidaridad, de posibilidad de organización, de reconstrucción de redes sociales, de una formidable respuesta del ámbito científico, donde hubo una recuperación de conocimiento en 25 años, como creo que no hay precedentes en la historia de la medicina. El virus del SIDA lo descubre Barrés y Lucía en el año 1983, en el 85 ya tenemos el primer test de ELISA para hacer diagnóstico de las personas asintomáticas, en el 87 tenemos las primeras drogas y en el 96 esta enfermedad empieza a ser controlable. Por otra parte, en general uno en la vida se maneja con ciertas ideas. Si vos fueras médico municipal, como soy yo del año 71, y te manejaras con la cultura de no se puede, y seguramente por ejemplo este lugar donde vos me estás haciendo el reportaje, que es el hospital de día del Hospital Fernández, no existiría, porque esto se construyó todo en base a donaciones privadas sobre un patio del hospital, y partimos de la base de que no importa si se puede o no se puede, se debe y hay que hacerlo, ¿no? Entonces uno no es tonto, no es utópico, pero sabe que hay cosas que si uno empuja se pueden conseguir. Y si no, no vale la pena estar sentado acá. Es cierto que hay muchas cosas malas todos los días. Ahora, vos ves una actividad como la de la Red Solidaria, por ejemplo, o las cosas que hacemos nosotros en Fundación Huésped, o las cosas que hace la gente de la Casa Garrahan. Bueno, pucha, no todo es negro, ¿no? Hay gente que todos los días va, se preocupa, hace cosas. Nosotros tenemos 100 voluntarios trabajando en Fundación Huésped. Son tipos que no ganan un mango, vienen acá, se bancan el mal humor de la gente, vienen acá a ordenar las historias clínicas, van a hacer visitas a pacientes internados, no piden nada a cambio. Eso a uno le levanta el espíritu. ¿Qué tan cerca o qué tan lejos ve la creación de una vacuna contra el SIDA? Con la vacuna somos consistentes. Hace 10 años decíamos que faltaban 10 años y hoy seguimos diciendo lo mismo, faltan 10 años. Es un tema muy complejo, muy difícil, porque el virus es un virus complicado, las variedades de virus y las cepas que circulan son múltiples y la verdad es que no estamos cerca de la vacuna, ¿no? Y hasta ahora todos los ensayos han ido fracasando sucesivamente. Para ser un buen médico hoy, ¿qué se necesita? Se necesita primero tener un grado de vocación de servicio a los demás. Estar dispuesto a ser muy humilde y a saber que uno tiene que estudiar permanentemente porque la velocidad de reproducción de los conocimientos supera cualquier chance de poder estar al día. Ningún médico está al día. Entonces
Entonces uno tiene que también ir aprendiendo a seleccionar de qué maneras captura la información. Además de eso, uno tiene que estar dispuesto a confrontar la máquina de impedir que funciona en el muy ineficiente sistema sanitario argentino. Un sistema que superpone mecanismos de coberturas, a donde la cultura del no se puede, la cultura de y esto no hay, no se puede, y nadie mueve un dedo para resolverlo, ha permeado, digamos, muy fuertemente la estructura de los hospitales públicos. La resignación, para ser médico hoy no tenés que resignarte. Y sobre todo entender que cuando uno elige la profesión, salvo que vos te dediques a colocar prótesis de siliconas a señoras de clase media alta, bueno, eso es una elección profesional también. No cuestiono si es válida o no, pero no es la que yo hice. Pero si vos te dedicas a trabajar en el hospital público, vos tenés que saber que es la última línea de defensa para los pacientes. El paciente que se cae de la prepaga pasa a la seguridad social, el que se cae de la seguridad social pasa al hospital público, el que se cae del hospital público solo tiene el precipicio. Y entonces uno trabaja en muy malas condiciones, sin soporte administrativo. Para que te des una idea, este es un servicio que tiene un archivo de alrededor de 10.000 historias clínicas, no tiene una secretaria designada por el gobierno de la ciudad. Las 2 secretarias que ves adelante están pagadas por la Fundación Huésped, que debería destinar ese dinero para otras cosas. Trabajás en malas condiciones salariales, malas condiciones de horarios, trabajás sin insumos, como nos está pasando en la ciudad de Buenos Aires en los últimos meses, sin embargo seguís empujando. Necesitas saber que el que está del otro lado, porque vos estás mal trabajando así, pero que el que está del otro lado está peor, porque sufre todas las consecuencias del sistema, pero además está enfermo. El día que eso deje de importarte, lo que tenés que hacer es dedicarte a otra cosa. Entonces me parece que ser médico hoy implica básicamente tener un concepto humanístico, entender que lo biológico es importante, pero lo biológico es solo un componente, que no estás tratando un conjunto de células organizadas de tal o cual manera, que estás tratando un ser humano que tiene una vida, que tiene problemas, que tiene una familia, que tiene una sociedad que lo rodea, que lo empuja, que lo discrimina o no, que lo ayuda o no, que lo soporta o no lo soporta. Eso es un rango mucho más amplio, digamos, que la mirada individual en el contacto con el paciente, ¿no? A pesar de la crisis que atraviesa la profesión, ¿por qué le diría a un estudiante que siguiese medicina? No, yo no le diría que lo hiciera, yo le diría que lo pensara. Que piense bien qué es lo que busca, qué es lo que quiere. Si lo que quiere es una profesión para ganar mucha plata, y seguramente hay otras que se gana más. Si quiere una profesión de prestigio social, mi hijo el doctor ya no corre más. Ahora, si quiere una profesión que le pueda dar la satisfacción de ayudar al otro y de recibir una sonrisa, un apretón de manos, o a veces una tontería para el día del médico, que puede ser un chocolatín, no importa, no estoy hablando del valor material, si es capaz de sentirse gratificado con eso, y entonces por ahí elegí bien la profesión, ¿no? Con tantos años de ejercicio de la profesión, ¿qué aprendió del ser humano? El ser humano es, antes que nada, un ser social. No creo en la maldad genética o en la bondad genética. Creo que el ser humano es tan bueno o tan malo como la sociedad que contribuye a construir. Y entonces me viene a la memoria una frase de Jean-Paul Sartre que dice: todos somos responsables de lo que no tratamos de evitar. No creo en llevar la frase al extremo y decir, por ejemplo, en el proceso todos fuimos culpables. No, Videla fue más culpable que yo, no tenga ninguna duda. Pero digo, cuando uno ve la cosa que lo rodea, esta cosa social que estamos hablando que impregna tan fuertemente todas las actividades, creo que todos somos responsables de lo que no tratamos de evitar. Entonces, digo, el ser humano intrínsecamente puede ser bueno y puede convivir en la medida en que le demos una vida que valga la pena ser vivida.